Hoy te presentamos un top con los procesos de fabricación más sorprendentes y la historia que hay detrás de cada producto. En este video vas a descubrir cómo trabajan algunas de las fábricas más impresionantes del mundo. La vaselina es un producto suave y brillante, reconocido por su capacidad para hidratar la piel y proteger los labios. Sin embargo, lo que pocos imaginan es que su origen está en el petróleo crudo, un material oscuro y cargado de energía. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica la vaselina? En este video te mostraremos cómo esta empresa transforma ese recurso fósil en miles de tarros de vaselina cada día. Puede parecer extraño, pero la vaselina que usamos para hidratar la piel o proteger los labios nació de un lugar muy distinto: los pozos de petróleo. Todo empezó en el año 1859, en los yacimientos de petróleo de Pensilvania. Mientras perforaban la tierra en busca de petróleo crudo, los trabajadores notaron que una sustancia espesa y pegajosa se acumulaba en las varillas de sus máquinas. La llamaban cera de varilla, y al principio solo era una molestia, porque obstruía los equipos y ralentizaba el trabajo. Pero con el tiempo, comenzaron a untársela en cortes y quemaduras, y para su sorpresa, parecía ayudar a que sanaran más rápido. Ese descubrimiento llamó la atención de un joven químico llamado Robert Chasebrough. Él tomó esa sustancia, la llevó a su laboratorio y comenzó a limpiarla y a purificarla. Con el tiempo, logró una versión segura para el cuerpo, que llamó vaselina. Y fue hasta el año 1872 cuando la empezó a vender, no solo como un remedio para la piel, sino como un producto milagroso con muchos usos, desde curar heridas hasta lubricar bisagras. Ese líquido oscuro y espeso que conocemos como petróleo crudo se formó hace más de 250 millones de años, cuando plantas y diminutos animales marinos quedaron atrapados bajo capas de tierra. Con el paso del tiempo, la presión y el calor los transformaron en lo que hoy llamamos oro negro. En lugares como Texas, donde la explotación del petróleo en Estados Unidos comenzó a tomar fuerza en 1901, se perforan más de 2.000 pozos nuevos cada mes. Gracias a ellos, se extraen más de 900.000 barriles de crudo al día. Desde entonces, se calcula que han salido del suelo tejano cerca de 60.000 millones de barriles, y todavía quedarían unos 10.000 millones más por extraer. Pero llegar hasta el petróleo no es sencillo. En zonas como la cuenca térmica, este recurso está atrapado a unos 4.000 metros de profundidad, entre capas de roca que tienen más de 500 millones de años. Para alcanzarlo, se utilizan enormes motores que hacen girar brocas con puntas de diamante. Estas perforan la tierra a un ritmo de 5 metros por hora, y el proceso se repite sin parar, las 24 horas del día. La fricción genera temperaturas altísimas, por eso se bombean miles de litros de agua a presión dentro del pozo. Esta agua enfría la broca y arrastra los restos de roca hasta la superficie en forma de barro. Es un trabajo ruidoso, peligroso y lleno de riesgos. Si la presión del taladro no es la adecuada, el equipo puede romperse o provocar una fuga de gas que termine en una explosión. Cuando el taladro por fin alcanza el depósito, la presión natural del subsuelo empuja el crudo a través de pequeñas aberturas y lo hace subir por las tuberías. Sin embargo, esa presión no dura mucho tiempo. Por eso se utilizan bombas de émbolo que funcionan como enormes jeringas metálicas. Su movimiento constante empuja el petróleo hasta la superficie. El fluido de cada pozo se canaliza a través de una red de tuberías que alimentan una línea principal. De allí se dirige a tanques especiales donde se eliminan los gases residuales, como el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y el gas natural. Después de eso, el petróleo inicia un viaje de más de 1.000 kilómetros por oleoductos que lo llevan hasta las refinerías. En las refinerías, el petróleo crudo se calienta a temperaturas que pueden superar los 370 grados Celsius dentro de enormes torres de destilación fraccionada. Allí, el crudo se separa en distintos componentes según su punto de ebullición. Las fracciones más ligeras, como los gases licuados del petróleo, el propano y el butano, suben hasta la parte superior de la torre. En cambio, las fracciones más pesadas, como el fuelóleo o el asfalto, se quedan en la parte inferior. Una de las fracciones intermedias se conoce como residuo de vacío o destilado pesado. Este se obtiene al calentar el crudo en una segunda torre, llamada unidad de vacío, operando a presión reducida para evitar que las fracciones más pesadas se descompongan térmicamente. En esta unidad, el crudo se calienta a unos 425 grados Celsius, y se extrae un subproducto ceroso conocido como residuo parafínico. Esa mezcla de hidrocarburos es la materia prima con la que se fabrica la vaselina. Este residuo no se lleva a un laboratorio como tal, sino a una planta especializada en la producción de derivados blandos del petróleo.
Esta instalación especializada se encuentra al lado de la refinería. Allí, se procesan miles de litros cada día en grandes tanques de acero inoxidable, y se inicia un proceso de purificación profunda. Primero, se aplica una desparafinación con disolventes a temperaturas que oscilan a 60 grados Celsius. Luego, la mezcla pasa por una filtración para remover partículas sólidas, y finalmente se somete a un tratamiento con arcillas blanqueadoras activadas que eliminan impurezas, compuestos aromáticos, trazas de azufre, nitrógeno y metales pesados. Solo después de este tratamiento se obtiene una sustancia suave, semisólida y completamente purificada, conocida como vaselina blanca o petrolato refinado. En esta etapa intervienen laboratorios de control de calidad que analizan cada lote para garantizar que el punto de fusión esté entre los 38 y los 60 grados Celsius, que el color sea cristalino y uniforme, y que no haya trazas químicas dañinas para la piel humana. Sin embargo, la mayor parte de este trabajo no ocurre en pequeños laboratorios, sino en grandes plantas industriales que pueden procesar más de 30.000 litros diarios de producto. Pero el proceso aún no termina. Una vez que el petrolato alcanza ese estado, debe superar pruebas de pureza farmacéutica. Cada lote es sometido a estrictos controles de calidad para garantizar que no contenga hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos potencialmente cancerígenos que deben eliminarse casi por completo. Solo después de cumplir con estos estándares internacionales, el producto es aprobado para su uso en cosméticos, aplicaciones médicas o cuidado personal. En esta etapa, el petrolato aún está tibio y ligeramente fluido, lo que facilita su traslado a tanques de mezcla donde se mantiene bajo condiciones cuidadosamente controladas de temperatura y presión. Aquí pueden añadirse ingredientes opcionales como fragancias, aceites esenciales o vitaminas liposolubles, dependiendo del propósito comercial del producto. Sin embargo, la vaselina clásica suele envasarse como petrolato puro, sin aditivos. Finalmente, el producto es envasado en líneas industriales de alta precisión que garantizan que cada tarro, tubo o frasco que llega a los estantes cumple exactamente con las mismas características. Lo que parece un producto sencillo, en realidad es el resultado de un proceso químico e industrial de altísima complejidad y control. Desde las plantas de producción, ubicadas cerca de puertos o centros logísticos, los tarros de vaselina ya envasados se cargan en camiones rumbo a las terminales marítimas. Allí se consolidan en contenedores de 40 pies, capaces de transportar entre 28.000 y 40.000 unidades. Por ejemplo, un contenedor puede llevar hasta 34.000 tarros de 100 mililitros. Luego son enviados por vía marítima a distintos países del mundo, en trayectos que duran entre 15 y 35 días. Todo el sistema logístico está cuidadosamente diseñado para proteger el producto y asegurar que llegue en perfectas condiciones. Una vez en su destino, los contenedores se descargan y se trasladan a centros de distribución locales, donde el producto pasa por una inspección visual aleatoria. Luego comienza la última etapa de su viaje. Camiones más pequeños o furgonetas se encargan de entregar la vaselina a supermercados, farmacias, tiendas especializadas o almacenes de comercio electrónico. En países con climas extremos, se utiliza transporte con control térmico para mantener intacta la textura del producto. Todo está cuidadosamente orquestado para que, al abrir ese tarro azul en casa, la vaselina esté en perfectas condiciones. Escribe en los comentarios si has utilizado este producto. La leche deslactosada se obtiene a partir de la leche de vaca, eliminando la lactosa a través de un proceso complejo que la hace mucho más fácil de digerir. Su sabor suave y ligeramente más dulce la ha convertido en la opción ideal para quienes no toleran bien la leche común. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica la leche deslactosada a gran escala? En este video revelaremos la historia nunca contada de la leche deslactosada. Todo comienza en las granjas lecheras, donde más de 2.000 vacas son criadas específicamente para la producción de leche en una sola operación. Estos animales reciben una dieta cuidadosamente balanceada a base de forrajes, concentrados y suplementos minerales, además de vivir en entornos higiénicos y controlados. Como el estrés afecta directamente su rendimiento lechero, los ganaderos se esmeran en mantenerlas en condiciones de bienestar óptimas. En Estados Unidos, muchas de estas granjas operan a gran escala, con sistemas automatizados y un manejo intensivo enfocado en la salud, el confort y la productividad del animal. Una vaca promedio puede producir hasta 35 litros de leche al día, y para mantener ese nivel de producción, el ordeño se realiza generalmente 3 veces al día. En las instalaciones modernas, este proceso se lleva a cabo mediante sistemas automatizados que emplean máquinas de succión controlada. Estas imitan el ritmo de succión natural de un ternero,
estimulando el reflejo de bajada de la leche sin causar molestias al animal. Además, muchas de estas granjas cuentan con sistemas de ordeño rotatorio, donde hasta 80 vacas pueden ser ordeñadas al mismo tiempo mientras se desplazan lentamente sobre una plataforma giratoria, optimizando el tiempo y la eficiencia del proceso. La leche fluye por tuberías de acero inoxidable directamente hacia un tanque de almacenamiento refrigerado, donde es enfriada de inmediato a una temperatura controlada de 4 grados Celsius. Este enfriamiento rápido es esencial para inhibir el crecimiento bacteriano desde el primer momento. Posteriormente, la leche es transportada en camiones cisterna isotérmicos, diseñados específicamente para conservar la cadena de frío y mantener esa misma temperatura de 4 grados Celsius durante todo el trayecto hasta la planta de procesamiento. Antes de ser descargada, se toman muestras representativas para analizar parámetros como temperatura, pH, olor, color y presencia de contaminantes. Solo si la leche cumple con todos los estándares de calidad establecidos se autoriza su ingreso a la línea de procesamiento. De lo contrario, es rechazada y retirada del circuito productivo para evitar riesgos sanitarios. Una vez que la leche llega a la planta de procesamiento, se somete a una serie de tratamientos preliminares esenciales para garantizar su pureza y calidad antes de convertirse en leche deslactosada. El primer paso es la clarificación. En este proceso, la leche fluye hacia una máquina llamada clarificador centrífugo, que gira a 7000 revoluciones por minuto. Gracias a la fuerza centrífuga, se eliminan impurezas como sedimentos y algunas bacterias que puedan estar presentes. A continuación, la leche pasa por un separador centrífugo, un equipo que utiliza el mismo principio mecánico para dividir la leche en dos componentes, la fracción magra, que contiene principalmente agua, proteínas y lactosa, y la fracción grasa, conocida como nata. Esta separación permite ajustar el contenido de grasa de la leche según el producto final que se desea obtener. Ya sea leche entera, semidescremada, descremada o, como en este caso, la base para una leche deslactosada. En el caso de la leche deslactosada, lo que se busca es conservar su composición natural sin alterar demasiado el contenido de grasa, por lo que se mantiene generalmente dentro del rango de una leche entera o semidescremada. Después de esta separación, la leche pasa al proceso de fortificación, donde se le añaden vitaminas mediante bombas peristálticas que dosifican concentrados en cantidades milimétricas. Después del proceso de clarificación, llega el turno de la pasteurización, una etapa clave para garantizar que la leche sea segura para el consumo humano. En esta fase se emplea el método de alta temperatura en corto tiempo, un procedimiento en el que la leche fluye de forma continua a través de un intercambiador de calor. Allí se calienta a 72 grados Celsius durante 15 segundos. Esta combinación precisa de tiempo y temperatura es suficiente para eliminar bacterias dañinas sin alterar el sabor ni comprometer los nutrientes esenciales de la leche. Después de ser pasteurizada, la leche pasa por el proceso de homogeneización, una etapa mecánica que evita que la grasa se separe y forme una capa de nata en la superficie. Para conseguirlo, la leche se somete a una presión extremadamente alta, comparable a la que ejerce una prensa hidráulica al aplastar un automóvil. Esta fuerza es generada por una bomba de pistón multietapa, que impulsa el líquido a través de válvulas con orificios diminutos. Al pasar por estos estrechos conductos, los glóbulos de grasa se fragmentan hasta alcanzar un tamaño inferior a 1 micrón de diámetro, lo que permite que se mantengan distribuidos de manera uniforme en toda la leche, otorgándole una textura suave y homogénea. Con la leche ya pasteurizada y homogeneizada, se procede al paso que la distingue del resto, el proceso de deslactosado. En esta etapa se añade una sustancia natural llamada lactasa, que se encarga de descomponer la lactosa, el azúcar que normalmente contiene la leche y que muchas personas no pueden digerir bien. La lactosa se transforma en dos azúcares más simples, que sí son fáciles de digerir. Este proceso se lleva a cabo en tanques especiales con temperatura controlada, donde la leche se mantiene a 8 grados Celsius, mientras la lactasa actúa lentamente durante varias horas. La adición de lactasa no solo elimina la lactosa, sino que también cambia ligeramente el sabor de la leche. Esto pasa porque la lactosa se divide en dos azúcares más simples que son más dulces de forma natural. Por eso, la leche deslactosada sabe un poco más dulce, aunque no se le agregue azúcar. En algunas plantas de alto rendimiento, el proceso de deslactosado se realiza mediante ultrafiltración enzimática, utilizando membranas semipermeables que separan la lactosa físicamente, mientras la enzima acelera su descomposición. Este método permite obtener una leche prácticamente libre de lactosa en menos tiempo, optimizando los costos de producción.
Una vez finalizado este proceso, la leche se enfría nuevamente a 4 grados Celsius para conservar su frescura y evitar cualquier alteración. Luego, se envasa en condiciones sanitarias estrictamente controladas, utilizando líneas de llenado automático capaces de procesar hasta 20.000 envases por hora, según la capacidad de la planta. Los envases pueden ser de cartón, vidrio, plástico o bolsas, dependiendo del mercado y la presentación final del producto. El envasado se realiza bajo sistemas de atmósfera controlada o sellado al vacío, lo que prolonga la vida útil del producto. A continuación, la leche pasa por controles de calidad finales que incluyen análisis microbiológicos, verificación de contenido vitamínico, control de peso y revisión del etiquetado. Una vez aprobado tras rigurosos controles de calidad, el producto final es cargado en camiones refrigerados que lo distribuyen a los puntos de venta manteniendo una cadena de frío constante, desde la planta hasta los estantes. Esta cadena, que debe mantenerse por debajo de 4 grados Celsius, es clave para conservar la frescura y seguridad del producto. Hoy en día, la leche deslactosada llega a supermercados, tiendas de barrio e incluso plataformas de venta en línea, y está disponible para los más de 500 millones de personas en el mundo que tienen algún grado de intolerancia a la lactosa, permitiéndoles seguir disfrutando del sabor y los beneficios de la leche sin molestias digestivas. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué tipo de leche prefieres tú? Las botellas plásticas, además de mantenernos hidratados, hoy tienen otro propósito: convertirse en zapatillas deportivas Adidas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hacen las zapatillas Adidas con botellas plásticas? En este video recorrimos playas, centros de reciclaje y la planta de Adidas para revelar cómo fabrican estas zapatillas con botellas plásticas recicladas. Adidas fabrica más de 400 millones de pares de zapatos al año, lo que requiere una enorme cantidad de materiales y energía. Muchos de estos materiales son nuevos, lo que agrava el impacto ambiental. Por eso, la marca busca alternativas más sostenibles, como el uso de plásticos reciclados que ya están en el entorno. Este cambio de enfoque cobra aún más urgencia cuando se consideran las alarmantes predicciones de los expertos. Si no se toman medidas, en aproximadamente 30 años los océanos podrían contener más plástico que peces. Además, investigaciones han revelado que el 90% de las aves marinas del planeta han ingerido algún tipo de residuo plástico, ya sea por confusión con alimento o por contaminación de su entorno. En los últimos años, Adidas ha incrementado considerablemente la escala de producción de calzado con plástico reciclado del océano. Tan solo en 2022, la compañía fabricó cerca de 27 millones de pares de zapatos utilizando Parley Ocean Plastic, lo que demuestra el crecimiento constante de esta iniciativa. Además, gracias a esta alianza, se han logrado interceptar más de 7.000 toneladas de plástico que, de otro modo, habrían terminado contaminando el océano. El proceso de recolección comienza con equipos formados por voluntarios, comunidades locales y recolectores organizados. Con guantes, redes manuales y canastas reutilizables, recorren durante varias horas playas y zonas costeras donde el plástico se acumula con facilidad. Allí recogen las botellas de plástico directamente desde la arena, entre las rocas o flotando cerca de la orilla. También se aprovechan las botellas que son depositadas en canastas de reciclaje ubicadas en puntos estratégicos cercanos a playas, parques y zonas turísticas. Aunque muchas personas asocian esta labor con destinos como las Maldivas, la recolección también ocurre en playas de Estados Unidos, especialmente en estados como Florida, California y Hawái. Estas tareas se realizan manualmente para maximizar la eficiencia y seleccionar el tipo de plástico más útil para el reciclaje. El objetivo es claro: capturar la mayor cantidad de residuos antes de que el viento, la lluvia o las mareas los arrastren hacia el océano. La cantidad de botellas recolectadas varía según la temporada y la ubicación, pero en condiciones normales se pueden recuperar 2.000 botellas por día en una sola franja costera. Después, el plástico se prensa y se embala en lotes de 500 kilogramos, listos para ser enviados a los centros de acopio. El proceso para obtener plástico reciclado de alta calidad comienza con una etapa fundamental: la separación de las botellas de sus componentes no reciclables. Es crucial retirar las tapas, que suelen estar hechas de otros tipos de plástico como el polipropileno, y también eliminar las etiquetas adheridas y los residuos de pegamento. Estos elementos, si no se eliminan correctamente, pueden contaminar el material reciclado e impedir que alcance la pureza necesaria para su transformación en hilo textil. Mientras que los operarios inspeccionan visualmente y manipulan el material para una selección detallada, las máquinas ayudan a detectar y separar elementos por tipo de polímero. Para lograr una separación eficiente de los materiales,
Se emplean tecnologías de detección avanzadas, como sensores ópticos y sistemas automatizados de clasificación, que permiten identificar y distinguir con precisión el plástico del PVC y de otros tipos de plásticos que no son compatibles con el proceso de reciclaje textil. Una vez que las botellas han sido recolectadas y clasificadas, son sometidas a un proceso mecánico en el que máquinas trituradoras las descomponen en pequeños fragmentos conocidos como copos de plástico. Estos copos iniciales se empaquetan cuidadosamente y se cargan en camiones, que los transportan a otra sección especializada de la fábrica donde continúa su procesamiento. En esa nueva fase, los copos son triturados una vez más para lograr una textura más uniforme. Luego se introducen en una máquina con un sistema de cribado vibratorio que clasifica las partículas según su tamaño. Este equipo se asegura de que los copos no superen los 14 milímetros, eliminando cualquier fragmento demasiado grande. Sin embargo, en este punto, los copos todavía pueden contener restos de otros materiales o contaminantes, por lo que se someten a un enjuague rápido antes de pasar a un tanque de flotación. En este tanque, ocurre una separación física. El plástico, más denso, se hunde al fondo, mientras que otros plásticos más livianos flotan en la superficie y son retirados fácilmente. Después de esta etapa, los copos de plástico se someten a hasta 10 lavados consecutivos para asegurar la eliminación completa de suciedad, adhesivos o residuos orgánicos. Este proceso es altamente eficiente y sustentable, ya que el agua utilizada se filtra y se reutiliza, evitando el desperdicio. Se estima que se utilizan aproximadamente 10 litros de agua por cada kilogramo de copos durante estos lavados. Finalmente, el plástico limpio se somete a un enjuague final, se seca completamente a temperaturas que oscilan a 160 grados Celsius, y se empaqueta en grandes sacos, dejándolo listo para su conversión en hilo reciclado de alta calidad. La fabricación de fibras comienza con la fusión de los copos de plástico reciclado junto con pigmentos de color, utilizando una técnica llamada teñido en masa. Este método permite que el color se incorpore directamente al material fundido, creando una mezcla homogénea sin necesidad de teñir posteriormente. Esta mezcla, de consistencia viscosa, se empuja a través de una hilera, una placa metálica equipada con cientos de pequeños orificios que pueden ajustarse en tamaño según el grosor deseado de la fibra. Gracias a este proceso, el material sale ya coloreado, lo que elimina completamente el uso de agua y energía adicional para la tintura. Actualmente, la fábrica produce hasta 200 colores diferentes de fibras personalizadas. Una vez que el filamento sale por la hilera, es enfriado y secado para solidificarse y adquirir su forma final. Las hileras, tras cada uso, deben ser limpiadas con precisión para mantener la calidad del producto. Este mantenimiento se realiza utilizando ondas de sonido de alta frecuencia, que generan microburbujas. Posteriormente, las fibras pasan por una serie de rodillos que las estiran y afinan, dándoles la textura y resistencia adecuadas. Luego son recolectadas y depositadas en grandes cubos de almacenamiento. Dado que detener y reiniciar estas máquinas implica un consumo energético elevado y pérdida de tiempo, todo el sistema debe operar de manera continua las 24 horas del día para garantizar la eficiencia del proceso. Después, los cubos llenos de fibra son pesados por los trabajadores y llevados a una zona conocida como la línea de dibujo, donde continuarán con el siguiente paso del procesamiento textil. En esta etapa, más de 70 barriles cargados con fibra se procesan al mismo tiempo, pasándolos a través de una serie de ojales metálicos. Este sistema organiza las fibras y las estira en tiras largas y paralelas, preparándolas para las siguientes fases. Dado que el poliéster tiene una alta tendencia a acumular electricidad estática, lo que puede hacer que las fibras se adhieran unas a otras, se sumergen en un lubricante especial a base de almidón. Esta sustancia reduce la fricción y evita que las fibras se enreden o se agrupen. Posteriormente, las fibras se someten a un proceso de rizado mediante una máquina especial. Este rizado crea un patrón ondulado en las hebras, lo que mejora su capacidad para mezclarse de manera uniforme con otros materiales como el algodón durante el proceso de hilado. Las fibras terminadas suben a una plataforma donde se cortan en tamaños manejables, se comprimen, se enfardan y se envían a otra empresa para su procesamiento final. Dentro de la fábrica, el proceso de transformación de las fibras en hilo comienza con su carga en un abridor de pacas. Esta máquina utiliza rodillos y tambores con púas que aflojan las fibras compactadas. A continuación, las fibras se pesan y se introducen en una secadora especial equipada con cilindros cubiertos de alambre a una temperatura aproximada de 130 grados Celsius. Estos cilindros peinan los enredos, formando una delgada red de fibra que luego se condensa en una cuerda suelta conocida como hilacha.
Las hilachas se enrollan en barriles de gran tamaño y se conectan a máquinas que las combinan entre sí para formar un conjunto continuo de fibras. Después, estas fibras pasan por una máquina llamada simplex, que emplea rodillos que giran a distintas velocidades para estirarlas y alinearlas, obteniendo así una cuerda más compacta y uniforme. A continuación, las mechas se introducen en hiladoras que las retuercen para formar el hilo, el cual se enrolla en bobinas listas para su uso. Para fabricar la parte superior del zapato, Adidas utiliza una técnica avanzada llamada colocación de fibras a medida, que se lleva a cabo con una máquina de cosido de fibra compuesta. Este método permite tejer los filamentos reciclados directamente con la forma exacta del diseño del calzado, optimizando el uso del material y reduciendo el desperdicio. Cada parte superior requiere aproximadamente 11 metros de hilo reciclado, lo que equivale al uso de unas 11 botellas plásticas de tamaño estándar por zapato. Esto convierte cada par en una solución tangible al problema de la contaminación plástica. Además, en algunas líneas del producto, se incorpora nylon reciclado proveniente de redes de pesca recuperadas del océano. Finalmente, todas las zapatillas que se producen son empacadas y enviadas a tiendas Adidas de todo el mundo. Lo más probable es que ya hayas visto ropa deportiva reciclada de Adidas sin siquiera darte cuenta. Escribe en los comentarios si ya has usado estas zapatillas o si te gustaría comprarlas. Cada año, se producen más de 180 millones de toneladas de azúcar en todo el mundo. La caña de azúcar, una planta tropical de rápido crecimiento, se ha convertido en uno de los cultivos más importantes de la industria alimentaria. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hace el azúcar? Hemos recorrido los campos, las fábricas y los sistemas de procesamiento más avanzados para mostrarte, paso a paso, cómo se produce el azúcar a gran escala. La producción del azúcar comienza con un simple pedazo de tallo. No se planta con semillas, sino con esquejes, fragmentos seleccionados de una caña sana, de unos 30 centímetros, que se entierran en hileras paralelas. En pocos días, de esos esquejes brotan nuevos tallos. En países como Australia o Brasil, este proceso está completamente mecanizado. Tractores con GPS, sensores de humedad, drones y estaciones meteorológicas se encargan de garantizar las condiciones ideales. En una jornada, una sembradora automatizada puede cubrir hasta 20 hectáreas, plantando más de 500.000 esquejes. La caña crece rápido, en apenas 12 meses puede alcanzar los 4 metros de altura. Durante ese tiempo, el calor, el agua y los nutrientes transforman la planta en un enorme almacén de jugo dulce, rico en sacarosa. Y justo cuando ese contenido alcanza su punto ideal, comienza una carrera contrarreloj. Porque una vez cosechada, la caña debe procesarse en menos de 24 horas, antes de que los azúcares empiecen a degradarse. La cosecha moderna de caña ya no se hace a mano. Hoy, máquinas colosales se abren paso por los campos, devorando línea tras línea. Cada una de estas cosechadoras puede cortar más de 100 toneladas por hora. No solo cortan, también separan hojas, trituran los tallos en secciones de 30 centímetros, y los cargan directamente en camiones. Algunas están equipadas con sensores que ajustan automáticamente la altura de corte, preservando la base de la caña para el rebrote. Lo que queda en el suelo, como hojas, residuos y la parte inferior del tallo, forma una capa protectora que conserva la humedad y regenera el suelo. En muchos países, antes de que entren las máquinas, los campos se queman. Parece rudo, pero tiene una razón técnica. La quema elimina hojas secas, plagas y maleza, facilitando el trabajo de las cosechadoras y aumentando la eficiencia del corte. Además, esta práctica controlada reduce la necesidad de herbicidas. Cada camión cargado lleva entre 30 y 40 toneladas de caña, y en temporada alta, una planta puede recibir hasta 1.000 camiones por día. La llegada a la planta es milimétricamente coordinada. Un camión no puede tardar más de 4 horas desde el corte hasta la molienda. Apenas llega, pasa por una báscula electrónica y se le toma una muestra para análisis. Se mide la concentración de sacarosa, la fibra y la pureza del jugo. Este resultado determina el precio que se pagará al agricultor. Luego, la caña se descarga en tolvas gigantes, y de ahí pasa a una línea de lavado, donde potentes chorros de agua eliminan barro, piedras y residuos. En plantas eficientes, esta agua se reutiliza tras pasar por sistemas de filtración y sedimentación. Solo entonces la caña limpia está lista para ser triturada. La trituración es una danza de presión y precisión. La caña pasa por una serie de molinos, que suelen ser entre 5 y 7, formados por rodillos de acero que giran en sentido contrario. La fuerza que se aplica supera las 200 toneladas por eje.
A medida que la caña avanza, se inyecta agua caliente en un proceso llamado imbibición, que ayuda a extraer hasta la última gota de jugo. El líquido que se obtiene es turbio, de color marrón verdoso, y está cargado de azúcar, fibras, impurezas y minerales. El residuo que queda, llamado bagazo, no se desperdicia. Se quema en calderas de alta presión que generan vapor para mover turbinas. Este vapor produce electricidad para la planta, y lo que sobra se inyecta a la red eléctrica nacional. En algunos países, hasta el 90% de la energía de una azucarera proviene de su propio bagazo. Una vez extraído, el jugo pasa a la etapa de clarificación. Se le añade cal hidratada para ajustar el pH y provocar que las impurezas se agrupen y sedimenten. Este proceso se realiza en enormes decantadores donde el jugo se mantiene a 105 grados Celsius durante unos 3 minutos. El lodo que se separa no se desecha, se seca y se utiliza como fertilizante en los mismos campos de caña. El jugo clarificado, ahora amarillo y brillante, avanza a la siguiente etapa. Aquí, en una serie de evaporadores de múltiple efecto, el jugo se concentra. En cada cámara, se reduce la presión y se reutiliza el vapor generado en la anterior, logrando una eficiencia térmica increíble. En solo 15 minutos, el jugo reduce su contenido de agua del 85% al 40%. Lo que queda es una miel espesa, de color dorado intenso, llamada miel madre, lista para cristalizar. La cristalización es uno de los pasos más delicados. Se hace en tachos al vacío, donde la miel se mezcla con pequeños cristales llamados semilla. En condiciones de temperatura y presión controladas, las moléculas de sacarosa se adhieren a esas semillas, formando cristales más grandes. El proceso puede durar 3 horas por lote, y debe ser monitoreado constantemente. Un error aquí puede dañar toda la producción. Cuando el contenido de azúcar alcanza el punto exacto, se detiene la cocción y la masa melosa, una mezcla espesa de cristales y miel, pasa a las centrífugas. Las centrífugas giran a más de 1200 revoluciones por minuto. Separan el azúcar de la melaza mediante fuerza centrífuga. Los cristales se adhieren a las paredes del tambor, mientras que la melaza, aún rica en azúcar, se extrae por separado para una nueva cocción. Este ciclo puede repetirse hasta 3 veces. El azúcar obtenido todavía está húmedo y debe pasar por un proceso de secado. El secado se realiza con aire caliente a unos 60 grados Celsius. Luego, el azúcar pasa por tamices que clasifican los cristales según su tamaño, fino, medio o grueso. En este punto, se obtiene azúcar morena o cruda, con una pureza del 98%. Para obtener azúcar blanco refinado, este producto se disuelve nuevamente, se purifica con carbón activado y se vuelve a cristalizar. Así se alcanzan niveles de pureza del 99%, lo que permite su uso tanto en alimentos como en medicamentos o productos cosméticos. El último paso es el envasado. Máquinas automáticas llenan, pesan y sellan sacos de 25 o 50 kilos. Cada bolsa es etiquetada con información sobre el lote, la fecha y la planta de origen. Esta empresa exporta toda esta azúcar a más de 30 países. Una sola planta puede producir entre 2.000 y 3.000 toneladas de azúcar por día. Y todo esto comenzó con un simple trozo de caña enterrado en la tierra. Detrás de la dulzura del azúcar también existen sombras que la industria no puede ignorar. En algunas regiones del mundo, el cultivo de caña ha estado vinculado a prácticas laborales injustas, incluyendo casos de trabajo infantil y condiciones extremas para los jornaleros. Además, el impacto ambiental es significativo, desde la contaminación por agroquímicos hasta el uso intensivo de agua y la degradación del suelo. A esto se suma una preocupación creciente por el consumo excesivo de azúcar, asociado a enfermedades como la obesidad y la diabetes. Aunque muchas empresas han tomado medidas para hacer su producción más ética y sostenible, el debate sigue abierto y plantea un reto urgente para el futuro de esta industria. Escribe en los comentarios cuánta azúcar consumes. La historia del tequila clase azul no comienza en una fábrica, sino en el corazón de México, donde la tradición tequilera ha sido parte de la cultura por siglos. Fundada en 1997, Clase Azul nació del sueño de crear un tequila que no solo destacara por su sabor excepcional, sino también por rendir homenaje al arte y la identidad mexicana. Su creador, Arturo Lomelí, combinó la pasión por los destilados con el orgullo artesanal de su país, dando origen a una marca que hoy es sinónimo de lujo, tradición y belleza. Cada botella, hecha y pintada a mano por artesanos, cuenta una historia increíble. Todo comienza en los campos de Jalisco, cuna del tequila. Allí,
Los extensos cultivos de agave azul requieren entre 6 y 8 años de cuidados para alcanzar la calidad que exige un tequila de lujo como Clase Azul. Durante ese tiempo, la planta absorbe los minerales del suelo volcánico y concentra los azúcares necesarios para la fermentación. Solo los agaves con el equilibrio perfecto entre dulzura y estructura son seleccionados por los gimadores, expertos que han perfeccionado su técnica por generaciones. Así se garantiza que cada botella refleje lo mejor de la tierra jalisciense. Cuando el agave ha alcanzado su punto exacto de madurez, entra en escena uno de los momentos más emblemáticos del proceso, la yime. Esta labor, que parece casi un arte, requiere precisión, fuerza y un conocimiento transmitido por generaciones. Los gimadores empuñan la coa, una herramienta única, parecida a un machete con hoja redonda y afilada, diseñada especialmente para cortar las hojas rígidas del agave. Con movimientos certeros, desprenden una a una las espinas hasta revelar la piña, el corazón de la planta y donde se concentran sus azúcares más preciados. Pero esto no se trata solo de cortar. Los gimadores saben leer la planta. Saben cuándo está lista, cuánto dejar de pulpa, y cómo lograr el equilibrio perfecto entre dulzura y estructura. Cada piña puede pesar hasta 50 kilos y, tras ser recolectadas, son transportadas a la destilería donde comienza la verdadera transformación, el nacimiento de uno de los tequilas más exclusivos del mundo. Cuando las piñas de agave llegan a la destilería, comienza el proceso de cocción, donde los almidones se transforman en azúcares fermentables. A diferencia de muchas marcas que usan autoclaves para acelerar esta etapa, Clase Azul honra la tradición y utiliza hornos de mampostería. Estos hornos de piedra permiten una cocción lenta y pareja, durante 72 horas, respetando el ritmo natural del agave para intensificar su dulzura y complejidad. A temperaturas controladas, las fibras se ablandan lentamente y liberan una miel espesa llamada mosto. Ese néctar es esencial para el sabor final del tequila, cargado de notas dulces y afrutadas. Al finalizar, el agave cocido tiene una textura suave y un color caramelo oscuro, la señal de que está listo para dar el siguiente paso en su transformación. Con el agave perfectamente cocido, llega el momento de extraer su esencia, los jugos llenos de azúcares que serán la base de la fermentación. Para lograrlo, las piñas pasan por una molienda donde se prensan y trituran cuidadosamente. En Clase Azul, este proceso se realiza con rodillos mecánicos que exprimen cada fibra con precisión milimétrica, asegurando que no se desperdicie ni una gota de dulzura. La calidad de esta extracción es clave, porque de ella depende cuántos azúcares estarán disponibles para la fermentación, y con ello, la intensidad y riqueza del tequila final. El resultado es un mosto fresco, espeso y aromático, impregnado de los compuestos esenciales del agave. En este punto, el tequila comienza a tomar forma. El líquido está listo para que la fermentación haga su magia y lo transforme en alcohol. Clase Azul se distingue no solo por su origen artesanal, sino también por su meticuloso proceso de fermentación y añejamiento. El mosto, ese líquido espeso y aromático extraído del agave cocido, se traslada a grandes tanques donde comienza la fermentación, una transformación lenta y natural que puede durar 8 días, dependiendo de las condiciones del lote. Aquí, las levaduras cumplen un papel fundamental, convirtiendo los azúcares del agave en alcohol. A diferencia de métodos industriales más acelerados, este proceso se realiza con paciencia y bajo estrictas condiciones de temperatura, permitiendo que se desarrollen a fondo los compuestos aromáticos. Mientras el líquido burbujea, libera notas dulces y frutales que anticipan la complejidad del sabor final. Luego, llega el añejamiento, un ritual aparte. El tequila se reposa en barricas de roble finamente seleccionadas, cuya madera aporta matices únicos de vainilla, caramelo y frutos secos. Esta combinación entre fermentación cuidadosa y contacto prolongado con la madera es lo que da origen al perfil suave, elegante y profundo que define a Clase Azul. Una vez finalizada la fermentación, el líquido resultante aún posee una baja concentración de alcohol y múltiples impurezas, por lo que necesita ser refinado mediante destilación. En Clase Azul, este paso se realiza en alambiques de cobre, una técnica tradicional que permite purificar el líquido y concentrar sus notas más auténticas. La destilación ocurre en 2 etapas. En la primera, se eliminan los alcoholes de menor calidad y compuestos no deseados. En la segunda, los maestros tequileros realizan una selección precisa del corazón del destilado, la parte más pura y aromática. Solo esta fracción será digna de convertirse en Clase Azul. El resultado es un líquido cristalino, de textura sedosa y aromas bien equilibrados. Aunque el tequila ya ha alcanzado su pureza ideal, aún le espera un paso crucial, el reposo, donde desarrollará el carácter profundo y sofisticado que lo distingue. Después de la destilación, el tequila aún conserva su juventud, es incoloro,
brillante y con aromas frescos del agave cocido. Pero es en las barricas donde comienza su transformación. Clase Azul elige cuidadosamente cada una, optando por roble americano en sus versiones más clásicas y por roble francés o barricas previamente usadas para whisky o vino en sus ediciones más especiales. Cada tipo de madera aporta algo distinto. Vainilla, caramelo, especias, frutos secos. Todo depende del tipo de roble, del líquido que haya contenido antes y, por supuesto, del tiempo. El proceso de maduración puede durar desde algunos meses hasta varios años, dependiendo de si se trata de un reposado, un añejo o un extra añejo. Durante este tiempo, el tequila respira dentro de la barrica, absorbiendo lentamente los compuestos de la madera. Aquí es donde nace su color dorado o ámbar y también su complejidad aromática. Pero hay algo más, el clima. La temperatura y la humedad influyen directamente en la evolución de cada barrica, haciendo que no haya dos iguales. Por eso, antes del embotellado, los maestros tequileros entran en acción. Prueban lote por lote, mezclan, comparan y afinan detalles con precisión milimétrica. Buscan el equilibrio perfecto entre dulzura, cuerpo y profundidad. Es un arte silencioso que se refleja en cada trago. Y si el perfil lo requiere, se ajusta el grado alcohólico con agua purificada, cuidando que no se pierda ni un solo matiz. Solo cuando todo está en armonía, el tequila se embotella. Y con ello, comienza su viaje hacia quienes saben reconocer la excelencia en cada sorbo. Una vez que el tequila ha alcanzado su punto óptimo de maduración, se embotella en sus icónicas botellas. Cada botella está hecha de cerámica y decorada a mano por artesanos mexicanos, lo que la convierte en una verdadera obra de arte. Ninguna es igual a otra. Ese nivel de detalle no solo es estético, también transmite la esencia artesanal del tequila que lleva dentro. Este proceso artesanal es parte esencial de lo que hace tan especial a Clase Azul. Al adquirir una botella, no solo estás disfrutando de un tequila premium, también estás llevando contigo una pieza única del arte y la cultura mexicana. Desde México hasta Asia y Europa, Clase Azul finalmente se distribuye a exclusivos mercados de lujo, donde su presentación inconfundible y su sabor inolvidable conquistan paladares exigentes. Escribe en los comentarios si alguna vez has probado este tequila. Las mentas son pequeños caramelos refrescantes, conocidos por su textura masticable y su intenso sabor. Están cubiertas por una capa brillante que equilibra lo dulce con un toque cítrico. Pero, ¿cómo se fabrican las mentas? En este video te mostraremos cómo esta empresa produce millones de mentas cada día. La historia de las mentas no comenzó en una fábrica moderna, sino hace miles de años, en el corazón del antiguo Egipto. Allí, los egipcios ya mezclaban hierbas aromáticas para crear pequeñas pastillas que refrescaban el aliento y ayudaban a la digestión. Siglos más tarde, en la Europa del siglo XX, se retomó esa idea ancestral y se reinventó con un toque moderno, dando lugar a una pastilla que no solo refrescaba el aliento, sino que ofrecía una experiencia de sabor completamente nueva. Cada lote de menta se inicia con la recolección de ingredientes fundamentales como el azúcar, el jarabe de maíz, el ácido cítrico y los aromas, que definen el sabor final de las mentas. Para conseguir el azúcar, que es el ingrediente principal responsable de la dulzura y el volumen de las mentas, se recurre principalmente a la caña de azúcar cultivada en extensos campos. Su obtención se realiza mediante un proceso agrícola cuidadosamente llevado a cabo por los agricultores, quienes siembran, cuidan y cosechan la caña en el momento óptimo para asegurar un alto contenido de sacarosa. Debido a la alta demanda de producción, la fábrica requiere envíos semanales de más de 600 kilogramos de azúcar, que son procesados y almacenados cuidadosamente antes de ser utilizados. Para aportar el característico toque ácido y refrescante, las mentas utilizan saborizantes que provienen tanto de fuentes naturales como artificiales. Uno de los más comunes es el limón, cultivado en amplias plantaciones donde los árboles cítricos son cuidadosamente atendidos desde la floración hasta la cosecha, un proceso que puede durar hasta 12 meses, durante los cuales los agricultores supervisan el desarrollo y maduración para asegurar que los frutos alcancen el punto óptimo de acidez. Una vez recolectados a mano o con ayuda de maquinaria ligera, aproximadamente 10 toneladas de limones son seleccionadas semanalmente por su riqueza en ácido cítrico y enviadas a la fábrica de mentas, donde se extrae su jugo y los aceites esenciales de su cáscara para ser usados como saborizantes. Una vez que los ingredientes llegan a la fábrica, se envían a grandes máquinas mezcladoras, donde se combinan el azúcar y el jarabe de maíz. Esta mezcla se integra cuidadosamente hasta formar la base del caramelo, con la textura y el equilibrio de sabor ideales para continuar el proceso. La mezcla debe calentarse cuidadosamente,
ya que alcanzar la temperatura adecuada, que oscila entre 150 grados Celsius, es fundamental para lograr la textura deseada en las mentas. Un exceso de calor o un aumento brusco de temperatura puede provocar que el azúcar se queme, alterando el sabor y volviendo el caramelo demasiado duro o quebradizo. Por eso, durante esta etapa, se monitorea constantemente la temperatura con sensores de precisión, asegurando que se mantenga dentro del rango óptimo que permite que los ingredientes se fundan uniformemente sin perder sus propiedades. Después de alcanzar la temperatura adecuada, se añaden el ácido cítrico y los aromatizantes. El ácido cítrico equilibra el dulzor y aporta el sabor ácido y refrescante característico de las mentas. Los aromatizantes, naturales y artificiales, se mezclan para distribuirse uniformemente en la masa de almíbar. Para ello, las máquinas utilizan cuchillas y paletas que remueven la mezcla de forma continua, garantizando una integración suave y homogénea sin alterar su textura ni sabor. La mezcla derretida se traslada con mucho cuidado a cámaras refrigeradas donde comienza un proceso controlado de enfriamiento. Si la mezcla se enfría demasiado rápido, la estructura del caramelo se altera y la textura final no será la adecuada. Por eso, la temperatura se mantiene cuidadosamente a 50 grados Celsius durante este enfriamiento inicial. Algunas fábricas emplean sistemas especiales que regulan la velocidad del enfriamiento para bajar la temperatura rápidamente, pero sin provocar daños en la mezcla. Esto permite que los dulces se mantengan lo suficientemente suaves para poder moldearlos fácilmente, pero a la vez lo bastante firmes para conservar su forma cilíndrica sin deformarse. Una vez que la mezcla alcanza la textura ideal, se transfiere a una máquina extrusora. Esta máquina ejerce presión sobre el caramelo caliente y lo empuja a través de una boquilla especialmente diseñada, formando largas cuerdas cilíndricas de tamaño uniforme. Estas tiras luego pasan a una máquina rebañadora, que las corta en pequeñas porciones con precisión milimétrica. Cada corte se realiza con cuidado para asegurar que cada pastilla tenga el tamaño y la forma correcta. Las cuchillas, extremadamente afiladas, permiten un corte limpio sin dañar la estructura de las mentas, mientras operarios capacitados supervisan constantemente el proceso para detectar cualquier imperfección o desalineación. Después de ser cortados, los caramelos aún se encuentran en un estado blando y maleable, por lo que deben manipularse con extrema delicadeza para evitar que se rompan o deformen. Para proteger su forma y consistencia durante el traslado, se colocan cuidadosamente en bandejas o contenedores especiales con superficies antiadherentes. Este paso también evita que los caramelos se peguen entre sí antes de que terminen de enfriarse por completo y adquieran su textura final. Después de ser moldeadas, las mentas pasan a la etapa de recubrimiento, donde obtienen su característica capa de azúcar brillante. En grandes tambores giratorios se aplican sucesivas capas finas hasta completar más de 300 kilogramos de azúcar por lote. Esta capa no solo les da un aspecto brillante y una textura crujiente, sino que también ayuda a conservar su frescura, prolongar el sabor y protegerlas durante el almacenamiento y el transporte. Una vez finalizado el recubrimiento, las mentas se secan cuidadosamente en salas con temperatura y humedad controladas, generalmente mantenidas a 30 grados Celsius, lo que permite que el azúcar se adhiera bien y evita que se endurezcan o se vuelvan pegajosas. Este proceso también elimina la humedad residual, ayudando a conservar su frescura y prolongar su vida útil. Como aún están frágiles, las mentas se manipulan con cuidado y las bandejas se revisan periódicamente para asegurar un secado uniforme. Una vez secos, los caramelos quedan firmes, brillantes y con su textura masticable lista, preparados para pasar al embalaje. Luego, las mentas pasan a una rigurosa etapa de control de calidad. Cada bandeja es revisada con detalle para confirmar que el enfriamiento fue uniforme en todos los caramelos. El sistema utiliza sensores que monitorean constantemente la temperatura y el flujo de aire, asegurando que todos reciban el mismo tratamiento. Además de estos controles automatizados, los operarios realizan inspecciones manuales frecuentes para verificar que cada caramelo sea consistente. Después, un especialista examina la apariencia, comprueba que la capa de azúcar esté bien distribuida y confirma que el interior mantenga la textura masticable ideal. Seguidamente, como parte del control de calidad, se realizan pruebas de sabor donde un grupo de especialistas verifica que cada lote tenga la cantidad exacta de saborizantes y ácido cítrico. Esto asegura que el equilibrio de sabor sea el correcto antes de pasar a la siguiente etapa. Una vez que las mentas superan todos los controles de calidad, se trasladan a la etapa de embalaje, donde son preparadas para su distribución. En esta etapa, máquinas de alta velocidad se encargan de colocar con precisión la cantidad exacta de unidades en cada envase, ya sea en pequeños rollos, bolsas medianas o contenedores a granel.
A medida que avanzan sobre cintas transportadoras, los caramelos son contados automáticamente y colocados en envases de papel o plástico, que luego se sellan para conservar su frescura. Durante el embalaje, se imprime información clave como la fecha de vencimiento y los datos del lote, utilizando tecnología de impresión especializada que garantiza textos legibles y resistentes al roce o la humedad. Las máquinas están programadas para detectar automáticamente cualquier defecto en los empaques, como sellos mal cerrados, rotos o desgarrados. Cuando encuentran un paquete en mal estado, lo retiran de la línea de producción para evitar que llegue al consumidor. Una vez que todo el proceso de embalaje se completa correctamente, las mentas quedan listos para su distribución. Millones de unidades se preparan para ser enviadas a miles de tiendas y puntos de venta en diferentes países del mundo. Escribe en los comentarios cuál es tu sabor de menta favorito. El combustible que usan los aviones puede parecerse a la gasolina, pero en realidad es una forma altamente refinada de queroseno, formulado para soportar temperaturas bajo cero y evitar explosiones en pleno vuelo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hace el combustible para aviones comerciales? Viajamos a los campos de petróleo y a la refinería más avanzada de Arabia Saudita para descubrir cómo el crudo del desierto se transforma en el combustible que mueve al mundo. Todo tiene sus inicios en la Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrollaron los primeros motores a reacción que funcionaban con gasolina. En aquel entonces, este combustible era el más adecuado por su alta volatilidad y facilidad para ser bombeado a las cámaras de combustión. Sin embargo, a medida que la aviación avanzó, se necesitaban combustibles que soportaran mayores temperaturas y presiones para impulsar turbinas más potentes y eficientes. Fue entonces cuando el queroseno aeronáutico se impuso como el combustible estándar, gracias a su mejor equilibrio entre rendimiento, seguridad y estabilidad, marcando un antes y un después en la historia del vuelo moderno. El petróleo es una de las fuentes de energía más poderosas del planeta. Se formó hace millones de años, a partir de restos de plantas y diminutas criaturas marinas que se fueron acumulando en el fondo del océano. Cubiertos por sedimentos, y sometidos a una presión inmensa y a temperaturas que pueden alcanzar los 150 grados Celsius en las profundidades de la Tierra. Estos materiales orgánicos se transformaron lentamente en hidrocarburos. Aunque esta temperatura no parece extrema, basta para provocar una transformación química que, con el tiempo, convierte materia orgánica en oro negro. Hoy, esa materia orgánica convertida en petróleo crudo se extrae desde profundidades que pueden alcanzar hasta los 4.000 metros. Aunque lo conocemos como una fuente de gasolina para autos, el petróleo también es la base del combustible para aviones. En Arabia Saudita, uno de los mayores productores de petróleo del planeta, se extraen más de 10 millones de barriles de crudo al día. Este lugar es uno de los mayores yacimientos terrestres del planeta. Miles de pozos han sido perforados para alimentar extensas redes de oleoductos subterráneos que atraviesan el desierto. En zonas como esta, un solo campo de petróleo puede llegar a producir más de 3 millones de barriles diarios, superando por sí solo la producción total de países como Colombia y Brasil, donde la mayoría del crudo se extrae en alta mar, e incluso la producción histórica de Venezuela, que posee las mayores reservas petroleras del mundo. La exploración en los campos de petróleo comienza con estudios sísmicos de alta precisión, donde se envían ondas sonoras al subsuelo y se analiza su eco para detectar posibles acumulaciones de petróleo. Sin embargo, incluso con tecnología de punta, perforar sigue siendo una apuesta millonaria. Muchos pozos resultan secos o con reservas insuficientes para ser rentables. Una vez identificado el punto ideal, se instala una torre de perforación. Un enorme taladro con punta de diamante comienza a abrirse paso hacia las capas profundas de roca. La fricción generada durante el proceso puede elevar la temperatura en la cabeza del taladro a más de 200 grados Celsius, lo que obliga a inyectar grandes volúmenes de agua a presión para enfriar el sistema y arrastrar los fragmentos de roca hacia la superficie. En promedio, se pueden utilizar más de 30.000 litros de agua por hora. El taladro avanza lentamente, apenas 5 metros por hora, mientras los trabajadores operan en turnos continuos, día y noche. Esta es una labor exigente y peligrosa. Si la presión del sistema no se controla con absoluta precisión, puede provocar fugas de gas o incluso explosiones catastróficas. Cuando la perforación llega al yacimiento, la presión natural del subsuelo impulsa el petróleo hacia la superficie a través de la tubería. Pero esa presión no dura para siempre. Por eso se utilizan bombas de émbolo, que funcionan como enormes jeringas metálicas, para extraer el crudo de forma constante. Este petróleo crudo, aún mezclado con impurezas como gas natural, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno,
Es recolectado y enviado por tuberías a través de kilómetros de oleoductos hasta llegar a las refinerías. Uno de estos destinos es una de las mayores refinerías de petróleo del mundo, ubicada en Arabia Saudita. Este gigantesco complejo industrial es capaz de procesar más de 1.200.000 barriles de crudo al día. En una extensión de más de 14 kilómetros cuadrados, el petróleo extraído localmente se transforma en una amplia gama de productos, incluyendo el queroseno aeronáutico, la base del combustible que utilizan los aviones comerciales y militares en todo el mundo. Es importante destacar que en la aviación comercial se utilizan principalmente dos tipos de combustible para aviones, Jet E y Jet A1. El Jet E se emplea principalmente en Estados Unidos, mientras que el Jet A1 es el estándar para el resto del mundo. La diferencia clave entre ambos radica en su punto de congelación. El Jet A1 tiene un punto de congelación más bajo, de menos 47 grados Celsius, frente a los menos 40 grados Celsius del Jet A. Esta característica es fundamental, ya que para vuelos nacionales dentro de Estados Unidos, el punto de congelación del Jet E es adecuado. Sin embargo, para vuelos internacionales que atraviesan regiones con climas extremadamente fríos, como las rutas sobre el Ártico, es necesario un combustible con un punto de congelación más bajo para evitar la formación de cristales de hielo que podrían obstruir los sistemas de combustible. En regiones extremadamente frías como Canadá y Alaska, los vehículos diésel deben mezclar queroseno con su combustible para evitar que se congele durante el invierno. Por esa misma razón, en estas zonas también se utiliza un tipo especial de combustible para aviones, el Jet B. Este combustible, conocido como corte ancho, contiene aproximadamente un 70% de gasolina y un 30% de queroseno, lo que le permite soportar temperaturas de hasta menos 60 grados Celsius, ideal para operar en climas muy fríos. Para producir combustible, el petróleo crudo se calienta a unos 370 grados Celsius y se envía a una torre de destilación. Allí, los componentes más pesados se condensan primero en la parte baja, porque necesitan más calor para volverse gas. A medida que el vapor sube y la torre se enfría, otros compuestos como el queroseno y la gasolina se enfrían y se recogen en distintos niveles. Los gases más livianos, como el metano y el butano, llegan hasta la parte superior. Los puntos de congelación y de ebullición de un combustible están estrechamente relacionados. En el caso del Jet A1, que se usa en la mayoría de vuelos internacionales, se eliminan los hidrocarburos de cadena larga que se congelan fácilmente. Esto también descarta compuestos con puntos de ebullición altos, dando como resultado un combustible más puro y resistente al frío extremo. Perfecto para volar sobre zonas frías como el norte de Europa o rutas sobre el océano Ártico. En cambio, el Jet E es menos exigente, incluye más variedad de compuestos del petróleo, lo que permite usar una porción más amplia del crudo. Esto lo hace más barato de producir. Y como en Estados Unidos las temperaturas extremas no son un gran problema para los vuelos internos, tiene sentido que se use este tipo de combustible más económico para su aviación nacional. Aunque el Jet B es ideal para regiones extremadamente frías, no es adecuado para todos los aviones. Esto se debe a que contiene una mayor proporción de gasolina, lo que lo hace mucho más volátil que el queroseno. Su punto de inflamación es mucho más bajo, lo que significa que puede encenderse con mayor facilidad, aumentando considerablemente el riesgo de incendios o explosiones, especialmente durante el abastecimiento en tierra. Además, a gran altitud, la baja presión favorece la evaporación, generando burbujas que pueden bloquear las tuberías de combustible. Por eso, su uso se limita a condiciones muy específicas y no es seguro para la aviación general. Una vez refinado, el combustible se somete a pruebas de calidad para asegurar que cumple con los estándares internacionales. Luego se almacena en tanques especiales y se transporta en camiones cisterna hasta los aeropuertos. Allí, pasa por un nuevo control antes de ser cargado en los depósitos subterráneos del aeropuerto o directamente en los camiones abastecedores. Finalmente, es bombeado con precisión al avión poco antes del despegue, garantizando que esté fresco, limpio y en óptimas condiciones para volar. A nivel global, la aviación comercial consume más de 300.000 millones de litros de combustible al año. Aunque esto representa solo alrededor del 3% de las emisiones globales de dióxido de carbono, su impacto en el clima es mucho mayor de lo que parece. Porque la mayoría de estos gases se liberan a gran altitud, donde sus efectos sobre el calentamiento global son más intensos y dañinos que si ocurrieran a nivel del suelo. Además, con más de 100.000 vuelos diarios, el tráfico aéreo se ha convertido en una de las fuentes de contaminación de más rápido crecimiento en el mundo. Escribe en los comentarios si ya sabías esta información y en qué tipo de avión has volado.
Cada año, millones de toneladas de detergente en polvo son producidas para atender la demanda de hogares en todo el mundo. Uno de los más reconocidos es Ariel, un detergente diseñado científicamente para eliminar las manchas más difíciles. Detrás de cada paquete, hay un proceso industrial complejo y altamente controlado que garantiza su eficacia, seguridad y calidad. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica el detergente en polvo Ariel? En este video, te llevamos al interior de una moderna planta de producción para descubrir el fascinante proceso que convierte materias primas en el poderoso polvo limpiador que llega hasta tu hogar. Durante siglos, lavar la ropa era una tarea manual, que requería tiempo, esfuerzo y productos rudimentarios. El jabón se fabricaba con una mezcla básica de cenizas y grasas animales, calentadas por horas sobre fuego directo. Pero todo cambió en 1916. Cuando el químico alemán Fritz Günther desarrolló el primer detergente sintético, una fórmula capaz de limpiar eficazmente incluso en aguas duras, sin dejar residuos grasos. Este descubrimiento marcó el inicio de una transformación global en la forma de lavar la ropa. Hoy, marcas como Ariel han llevado ese avance mucho más lejos, desarrollando fórmulas científicas de alta tecnología capaces de eliminar más de 100 tipos de manchas comunes con solo una cucharada de polvo. Todo comienza con la selección de ingredientes clave. Para cada lote industrial de Ariel, que puede superar las 15 toneladas por turno de producción, se utilizan distintos tipos de compuestos químicos. Los tensioactivos aniónicos, como el lauril sulfato de sodio, son los responsables de desprender la grasa y la suciedad de las fibras textiles. A estos se suman constructores como las zeolitas o el tripolifosfato de sodio, que actúan reduciendo la dureza del agua, mejorando así la eficacia del lavado. También se incorporan alcalinizantes, como el metasilicato de sodio, en proporciones de hasta 80 kilogramos por tonelada de producto, que potencian la acción contra manchas difíciles. Estos ingredientes se dosifican con una alta precisión gracias a sistemas automáticos de pesaje y control. Luego, son mezclados en enormes batidoras industriales con capacidad de hasta 4.000 litros, creando una base uniforme que servirá como núcleo del detergente en polvo Ariel. Una vez preparada la mezcla base, se bombea a la siguiente fase, el secado por aspersión. Esta etapa ocurre en una torre de secado que puede alcanzar más de 30 metros de altura, diseñada para transformar el líquido denso en polvo ligero. Dentro de la torre, la mezcla es pulverizada mediante boquillas de alta presión que la convierten en gotas diminutas. Estas gotas caen dentro de una corriente de aire que circula a temperaturas de hasta 300 grados Celsius. El calor evapora casi instantáneamente el contenido de agua, que suele ser del 40%, y deja como resultado gránulos huecos, livianos y altamente solubles. Estos gránulos tienen un diámetro de 1 milímetro, ideal para disolverse rápidamente en el lavado. Todo este proceso está estrictamente monitoreado por sensores digitales, que controlan el flujo de aire, la presión interna, la humedad y el tamaño de partícula para asegurar un secado perfecto. A pesar de todo este proceso, el detergente aún no está completo. Existen ingredientes clave que no pueden ser añadidos antes del secado porque son sensibles al calor. Uno de ellos son las enzimas, responsables de atacar tipos específicos de manchas. Por ejemplo, las proteasas eliminan proteínas como el sudor o la sangre, las amilasas actúan sobre residuos de almidón, y las lipasas descomponen grasas y aceites. Se añaden también fragancias encapsuladas, diseñadas para resistir el proceso de lavado y liberar su aroma con el movimiento. En promedio, se agregan 2 kilogramos de fragancia por tonelada de producto. Además, se pueden incorporar abrillantadores ópticos, que en dosis de apenas 50 gramos por tonelada logran que los blancos parezcan más brillantes al reflejar la luz ultravioleta. Todos estos ingredientes se integran en una cámara de postmezclado, donde se combinan sin elevar la temperatura por encima de los 40 grados Celsius, para conservar su funcionalidad. Luego, cada lote de Ariel pasa por un riguroso proceso de control de calidad. En el laboratorio, técnicos especializados realizan pruebas como la formación de espuma, que debe mantenerse entre un 20% de volumen en condiciones estándar, para evitar residuos y garantizar el enjuague. También se somete a pruebas de limpieza con manchas reales, grasa vegetal, maquillaje, vino tinto, café y hasta tinta, aplicadas sobre muestras de algodón o poliéster. Se simula un ciclo de lavado completo con temperatura controlada y se mide el porcentaje de remoción de cada tipo de mancha. Otro factor clave es la humedad residual del polvo, que no debe superar el 3%, ya que valores superiores generan apelmazamiento, y niveles demasiado bajos vuelven el producto polvoriento y difícil de dosificar.
Todo esto se documenta con sensores automáticos y se valida por técnicos cada 4 horas. Una vez aprobado, el detergente Ariel pasa al proceso de envasado. Las máquinas automáticas pueden llenar hasta 80 bolsas por minuto, dosificando cantidades que van desde 400 gramos hasta paquetes de 5 kilogramos, dependiendo del mercado. Cada bolsa se fabrica con un plástico multicapa que actúa como barrera contra la humedad y la luz ultravioleta, protegiendo el contenido durante el almacenamiento. El sellado se realiza a temperaturas de 150 grados Celsius, garantizando una unión hermética. Posteriormente, se colocan las etiquetas y se imprime el lote de producción. Un sistema de visión artificial escanea cada paquete en busca de errores de impresión, arrugas o sellos defectuosos. Si detecta una anomalía, el envase se retira automáticamente de la línea. La precisión de este sistema permite detectar defectos de apenas 2 milímetros. Finalmente, todos los paquetes son organizados y agrupados para facilitar su transporte. Una sola plataforma de carga puede contener hasta 900 kilogramos de producto, y se envuelve con una lámina plástica termoencogible que evita movimientos o filtraciones de humedad. Luego, estas unidades son cargadas en camiones especializados que transportan el detergente a centros de distribución en todo el mundo. Muchos de estos vehículos cuentan con sensores de temperatura, humedad y vibración, lo que permite monitorear en tiempo real las condiciones del viaje. Gracias a esta logística controlada, Ariel puede llegar a países de todos los continentes sin perder frescura, textura ni efectividad. Cada paso, desde el ingrediente hasta el estante del supermercado, está diseñado para ofrecer al consumidor un producto confiable, potente y listo para el desafío de cualquier lavado. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has usado este producto. El aluminio, capaz de doblarse como papel y resistir como el acero, está presente en millones de cocinas para conservar y preparar alimentos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los rollos de papel aluminio? Acompáñanos a recorrer cada etapa de producción de este papel que es más delgado que un cabello humano, y a descubrir cómo el aluminio extraído de las minas se convierte en estos rollos brillantes. Hace menos de un siglo, un invento cambió para siempre la forma en que conservamos los alimentos. En 1947, una compañía estadounidense introdujo al mundo un material plateado, maleable y resistente, el papel de aluminio. Su primer uso fue envolver barras de chocolate y, con el tiempo, se convirtió en un elemento esencial en prácticamente todas las cocinas gracias a su capacidad de bloquear la humedad, soportar altas temperaturas y reflejar el calor. El primer paso para hacer papel de aluminio es obtener su materia prima, el aluminio puro. Este se extrae de la bauxita, un mineral que constituye alrededor del 8% de la corteza terrestre y que se encuentra principalmente en países tropicales. La bauxita se transporta en barco hasta las refinerías, donde de esta tierra rojiza se obtiene un polvo blanco llamado óxido de aluminio, que luego se usa para fabricar papel de aluminio o latas de bebidas. Aunque el aluminio es el tercer elemento más común de la corteza terrestre, la bauxita es prácticamente el único mineral del que se puede extraer de manera rentable. Este importante material lo encontramos en la mina de bauxita más grande del mundo, la mina de Alcoa, en pleno corazón de la cordillera australiana. Cada año de esta mina se extraen 23 millones de toneladas, aunque gran parte del mineral está bloqueada por una barrera de roca de más de 5 metros de profundidad. Las palas excavadoras mueven hasta 7.000 toneladas al día, y la bauxita de esta región contiene más del 50% de óxido de aluminio, lo que la hace especialmente valiosa. Además, se estima que solo esta mina representa casi el 10% de la producción mundial de bauxita, destacando su importancia estratégica en la industria. La demanda de agua en una mina de bauxita es gigantesca, llegando a utilizarse hasta 1 millón de litros por día para procesar el mineral. Este líquido se conduce a enormes lavadoras donde se elimina la arcilla y otras impurezas con bajo contenido de aluminio. A continuación, el paso clave es separar el aluminio del oxígeno y del resto de componentes de la bauxita, un proceso que requiere moler el mineral hasta convertirlo en un fino polvo blanco, listo para su posterior refinado. El mineral de bauxita, finamente molido, se transporta en cargueros hasta las refinerías de aluminio, recorriendo a veces más de 5.000 kilómetros para su posterior procesamiento. En esta bauxita, cada átomo de aluminio está fuertemente ligado a moléculas de oxígeno, y estos enlaces solo pueden romperse mediante electrólisis, un proceso que consume enormes cantidades de electricidad para producir aluminio puro. A continuación, mediante una transformación química conocida como proceso de Bayer, se extrae la alúmina, que posteriormente se calcinará a unos 1000 grados Celsius para eliminar toda la humedad.
El mineral pulverizado se transporta a instalaciones como las de la refinería de Alcoa, donde se somete a este proceso que requiere alrededor de 150 toneladas de sosa cáustica por día para separar el óxido de aluminio del resto del mineral. La bauxita se introduce en una solución a presión junto con la sosa, y el polvo se mezcla con este fluido cáustico, separando el óxido de aluminio del lodo y dando como resultado una solución concentrada de alúmina, lista para la siguiente etapa de producción. El siguiente paso es realmente sorprendente. La solución se seca y se transforma en un polvo blanco llamado alúmina. Este material sirve como punto de partida para innumerables aplicaciones, pero su uso principal es la producción de aluminio metálico. Para abastecer la demanda, los cargadores transportan hasta 70.000 toneladas de alúmina por envío, cantidad que un fundidor puede transformar en aproximadamente 35.000 toneladas de aluminio puro. Para obtener aluminio puro, es necesario romper los fuertes enlaces entre los átomos de aluminio y oxígeno, un proceso que requiere aproximadamente 13.000 kWh de electricidad por tonelada de aluminio. El polvo blanco se transporta por cintas hasta la fundición, donde finalmente se transforma en aluminio metálico. Esta fábrica cuenta con 432 crisoles, cada uno de ellos equipado con potentes corrientes eléctricas para realizar la electrólisis. El polvo se introduce en hornos a 950 grados Celsius, donde se disuelve en un baño especial. La temperatura de fusión del aluminio es de 660 grados Celsius. En el interior, la intensa corriente eléctrica separa el oxígeno, que asciende hasta la parte superior del crisol, mientras que el aluminio, más denso, se hunde, acumulando energía y convirtiéndose en metal puro listo para ser moldeado. La producción de aluminio consume 10 veces más energía que la fabricación de acero, y esta energía se acumula en el metal. El aluminio líquido es extremadamente reactivo. El contacto con el agua puede liberar energía equivalente a la de 3 kilogramos de dinamita, lo que hace que su manipulación requiera extremo cuidado. Con cada etapa de transformación, el valor de la materia prima se multiplica por 5, y aproximadamente un tercio del costo de 1 kilo de aluminio corresponde a la electricidad necesaria para producirlo. A pesar de su alta demanda energética, una vez que el óxido de aluminio se libera de los átomos de oxígeno, el aluminio metálico se vuelve muy estable, lo que significa que puede ser fundido y reutilizado infinitamente sin perder sus propiedades. Para abastecer la demanda global, esta operación se realiza 24 horas al día, los 7 días de la semana, produciendo más de 154.000 toneladas de aluminio al año, lo que equivale a aproximadamente 422 toneladas por día, una cantidad suficiente para fabricar millones de latas y utensilios. El siguiente paso consiste en extraer el aluminio de los crisoles, cada uno de los cuales produce aproximadamente 1,5 toneladas de metal fundido por día. Los crisoles cargados con aluminio líquido se transportan hasta la zona de moldeado, donde comenzará su transformación en bloques sólidos. El aluminio fundido se vierte en moldes para formar lingotes rectangulares, que se enfrían con agua para acelerar su solidificación. Cada lingote mide 4 metros de largo por 2 metros de ancho y pesa 8 toneladas, lo suficiente para llenar casi 1.600 latas de aluminio, por lo que se manipula con grúas y plataformas especiales. Una máquina elimina 3 milímetros de grosor de los lingotes para eliminar impurezas y lograr un acabado liso. Después de limpiar los restos de líquido de enfriamiento, los lingotes se envían a las fábricas donde se transformarán en papel de aluminio. La fabricación de papel de aluminio requiere el adelgazamiento repetido de grandes bloques de aluminio. El segundo paso, llamado laminación, consiste en calentar los lingotes a aproximadamente 400 grados Celsius y pasarlos por una serie de rodillos que los aplastan y estiran, reduciendo su espesor y aumentando su longitud. El calor generado durante este proceso es tan intenso que el lingote corre el riesgo de pegarse a los rodillos, por lo que se enfría con un líquido compuesto por 95% de agua y 5% de aceite. Partiendo de un grosor inicial de 45 centímetros, cada lingote atraviesa la máquina unas 16 veces, afinándose en varias etapas mediante rodillos de diferentes tamaños y texturas, hasta obtener láminas cada vez más delgadas. Al final de este proceso, el lingote se ha transformado en una chapa de medio centímetro de grosor, lo suficientemente fina para ser enrollada en la bobinadora antes de su paso por el laminador en frío, donde se reducirá aún más para producir el papel de aluminio que usamos diariamente. Durante la producción final del papel de aluminio, el grosor de las láminas se reduce aún más mediante el laminado en frío. Las capas de aluminio pasan por rodillos de diferentes texturas, lo que crea acabados distintos en cada cara del papel. Este proceso requiere una tensión considerable, y la lámina, con un grosor de apenas unos pocos milímetros,
corre el riesgo de romperse. Es tan delgado el papel de aluminio que, si lo comparáramos con un cabello humano promedio, podrían colocarse hasta 15 capas de aluminio dentro del grosor de un solo cabello. El último paso en la producción del papel de aluminio es el recocido. Durante este proceso, las láminas se calientan a aproximadamente 350 grados Celsius durante varias horas para reducir su dureza y mejorar su maleabilidad, lo que permite doblarlas y moldearlas con facilidad. Posteriormente, se cortan en hojas de tamaño estándar y se enrollan en rollos que pueden superar los 200 metros de longitud, listos para ser enviados y utilizados en la cocina para envolver y conservar alimentos. Escribe en los comentarios para qué has utilizado este producto. Si quieres descubrir cómo se fabrican los extintores, encontrarás el video en la descripción y en el comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.